Hola a todos, bien, pues vamos a hacer el famoso libro de Hanno Sauer, si fuera en alemán. A ver, este hombre, como ya os dije en la pequeña introducción, que veo que habéis escuchado pocos, así que os invito primero a escuchar la pequeña introducción para los que no queráis comeros todo el podcast entero del resumen del libro. Y si no, pues empezar directamente por el resumen del libro. Lo más habitual es de la sección, ya sabéis cómo va. Yo he tomado una infinidad de notas mientras leía el libro y he seleccionado las mejores notas que he tomado yo mismo y llevo un pequeño guión con las notas para poder comentaros cada notita que he tomado, pues lo relevante, ¿no? Y así durante todo el libro al final tienes un resumen del libro entero, ¿no? Así que os invito a escucharlo con atención, como siempre hacéis los que os gusta esa sección. Y sabéis que hay perlas muy buenas y en un libro de esas características, además, que lleva un análisis antropológico, social, etológico, es brutal. Así que no os perdáis nada de las notas porque de verdad que tienen todas bastante miga, ¿no? Vamos a empezar sin más dilación porque esas cosas ya sabéis que si no son muy largas. Así que voy a empezar sin más dilación. Empiezo por la página 24 y me encuentro con la primera nota que tomé. Y ahí se sorprende el autor porque claro, ya sabéis que es un repaso, para los que habéis escuchado el pequeño resumen, es un repaso desde los albores de la humanidad hasta nuestros días, de la moralidad y la ética, cómo ha ido evolucionando, del por qué hemos establecido ciertas leyes en cierto momento de la historia y por qué las cosas han sido como han sido hasta ahora y por qué las cosas se han transformado en el día de hoy, ¿no? Entonces ahí empieza la prehistoria y lo primero que se pregunta es por qué los arqueólogos, la gente que se dedica a, digamos, a intentar averiguar nuestro pasado, ¿no? Como Homo sapiens y tal, o sea, cómo empezó el Homo sapiens, con eso nuestros primeros primates, los primeros, digamos, antecedores nuestros, etcétera, ¿no? Se sorprende mucho de que no se han hecho lo mismo con nuestro, digamos, hermano o primo hermano, que es el primate que más se parece a nosotros, que es el mono, ¿no? El chimpancé, me parece que es el más parecido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se sorprende mucho el autor de que ya que estás, digamos, pues recogiendo muestras o buscando fósiles del primer, digamos, antecedor del hombre, ¿por qué no se hace lo mismo con el primer primate, ¿no? Probablemente nos daría, primero, quedaría muy claro que son dos ramas separadas a lo mejor, o al revés, o quedaría más claro todavía que procedemos de la misma rama, pero es sorprendente, es verdad. Y dice que se llaman los paninos, la gente, o sea, la rama que realmente no serían nuestros antecedores, sino que serían claramente antecedores del mono. No se busca probablemente pues porque no da rédito, ¿no? No da, cuando tú eres un académico de la rama de la arqueología, pues lo que da rédito y lo que da grandes sumas económicas para poder seguir con tus búsquedas, etcétera, es evidentemente el tema de encontrar, aunque sea una tibia, cualquier huesecillo que se suponga que es un antecedor nuestro, ¿no? Sea neandertal, sea, digamos, de una rama más Homo sapiens o de una rama intermedia, ¿no? Así que realmente la primera sorpresa que se lleva el autor y se pregunta por qué hay tan poco interés, ¿no?, en la paleontología, que me parece que es la disciplina concreta que se ocupa de esto, en encontrar paninos y solamente, digamos, se concentra en los homínidos, ¿no? Supongo que nadie quiere renunciar a la gloria que supone descubrir un antepasado nuestro. Y es lo que da fama pero bueno, claro, no es muy serio, ¿no?, que digamos, concentrarse solo en lo que da fama y no ir al trasfondo del problema. Esto nos podría aclarar, supongo, mucha cosa y muy de golpe, ¿no? De ahí paso a la página 28. Hay un psicólogo evolucionista, un tal Delavie, que yo os he mencionado en otros podcasts míos. Y él está muy bien porque en ese pequeño párrafo
habla de la adaptación, de la psicología evolucionista, que sé que es una especialidad. Y yo escuchaba hasta ahora una persona que estudia la psicología evolucionista, que es un tal Delavie, que tiene un canal en YouTube en francés, eso sí, si no sabéis francés, solo habla en francés, que es muy interesante en ese aspecto, pero claro, que tiene muy mala fama, ¿no? Porque se supone que son reaccionarios, ¿no? La psicología evolucionista muchas veces las tachan de reaccionaria, sobre todo la gente progresista, porque dicen que justifica con demasiada facilidad el por qué los hombres y las mujeres somos distintos, porque tenemos papeles distintos en la sociedad, o los hemos tenido hasta ahora, muy diferentes, etcétera, y lo justifican todo en el tema cazador-recolector, en que se supone que las mujeres eran más recolectoras, los hombres más cazadores, la mujer más cuidadora y el hombre más luchador, más guerrero, etcétera, etcétera. Y ya sabéis que a esto los progresistas les revienta, ¿no? O sea, eso de que la naturaleza pueda incidir en nuestro carácter o en nuestras formas de organizar la sociedad, para ellos esto es casi imposible, ¿no? Evidentemente, como siempre, probablemente la verdad está más en el medio, ¿no? Ni tienen razón los furibundos izquierdistas, ni tienen razón probablemente los furibundos de extrema derecha que abrazan la psicología evolutiva en su parte más extremista, sino que probablemente sea una mezcla de ambiente y de costumbres, y una mezcla entre naturaleza y sociología, lo que ha conformado nuestras formas de ver distintas, las mujeres y los hombres, el tema, ¿no? Y este párrafo lo explica muy bien y es bastante, digamos, toda la página 28 recomiendo leerla. Incluso en la página 29 hay un pequeño trozo también. Se podría leer quizás. No es responsable negar que la evolución haya modelado nuestra mente del mismo modo que ha modelado nuestro cuerpo. Sería asombroso y también misterioso y desconcertante que la selección natural solo nos hubiese dejado huella de cuello para abajo. Yo creo que este resumen acaba de cerrar este pequeño párrafo. Luego nos vamos a la página 30, y ahí en la página 30 seguimos con la evolución, etcétera, y hay un otro pequeño párrafo realmente muy bueno sobre digamos, nuestro apetito por el azúcar, ¿no? Y los hidratos de carbono, ¿no? ¿Por qué son tan apetecibles y por qué el cuerpo sigue pidiéndolos con tanta fricción, ¿no? Y ahí sí que el evolucionismo, digamos, la parte que se encarga de estudiar nuestra evolución, ¿no? Sí que está bastante más de acuerdo en que realmente es un vestigio de cuando realmente pues, el hombre vivía en pequeñas tribus y podía pasar prolongadas épocas de hambre. Y realmente lo que da una energía brutal, fácil de adquirir y fácil de almacenar, son los hidratos y el azúcar, ¿no? Y es normal que mucha gente, yo me incluyo entre ellos, nos pase que todavía tengamos ese instinto y esa apetencia desmesurada, porque ahora la tenemos demasiado a mano, sobre esos alimentos, ¿no? Que ahora evidentemente son más un problema que una solución, pero es que hay que pensar que antiguamente era una solución, no un problema. Pasamos a la página 33 y tenemos el efecto Dunbar, que es tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Lo voy a leer así muy rápido porque es bastante interesante el conocerlo, ¿no? El efecto Dunbar. El Dunbar es el apellido de quien lo encontró. El crecimiento del volumen de una comunidad tiene un efecto desestabilizador a largo plazo, porque en nuestra naturaleza no traemos incorporada la caja de herramientas institucional necesaria para garantizar la resistencia de los acuerdos cooperativos. Aquí entramos de lleno en los acuerdos cooperativos, que es una cosa que a lo largo del libro se va a mencionar muchas veces. Dunbar sostiene incluso que, teniendo en cuenta nuestro volumen cerebral medio, el tamaño natural de los grupos humanos no puede superar los 150 miembros. Es muy interesante, ¿no? Porque la naturaleza nos ha moldeado de tal manera que a más de 150 miembros, que es una cifra aproximada, evidentemente, ya podéis imaginar que no es exacta, ¿no? Se conoce que nuestro cerebro ya empieza a no saber cómo gestionar sus relaciones con tanta gente, ¿no? Y de ahí que hemos tenido que inventar complejas formas entre represión y organización
para poder, digamos, convivir grupos humanos tan grandes como estamos conviviendo hoy en día, que una ciudad, por muy pequeña que sea, un pueblo, puede tener tranquilamente 500 habitantes, 600, de ahí para adelante, ¿no? Es muy raro ver hoy en día un pueblo, aunque sea un pueblo pequeñito, que tenga menos de 500 habitantes, 600 habitantes, ¿no? Quiero decir, de allí para lo que queráis, ¿no? Hasta las grandes urbes, megápolis, etcétera. Así que, por lo visto, es una lucha que tiene nuestro cerebro entre conseguir tecnología para que cada vez seamos más y saber gestionarlo luego, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Estamos previstos para vivir en tribu, al fin y al cabo, tribus pequeñas. Página 37-38. Hay una muy buena explicación de cómo funciona la adaptación que he puesto ahí. Si no, Herbert Spencer, el más próximo. Ah, vale, sí, ya. A ver. Claro. Ahí pone, por ejemplo, que una característica sea adaptativa, o sea, hablando de evolución, lo cual se descubre siempre a toro pasado y nunca ex ante, no significa que se trate de la mejor adaptación posible, porque ya se mete de lleno en la adaptación nuestra, en nuestro cuerpo, cómo se ha adaptado, etcétera, ¿no? Nuestro cerebro. No significa que se trate de la mejor adaptación posible. La evolución no busca la optimización. Por ejemplo, a muchas personas les sorprende que los humanos sigamos enfermando de cáncer. ¿No deberíamos haber derrotado hace tiempo a este emperador de todos los males? ¿No debería la evolución habernos hecho inmune frente a él? Por desgracia, a la evolución le damos igual nosotros y nuestro sufrimiento. Lo único que le interesa es cómo influyen una determinada características en el éxito reproductivo de los genes. La mayoría de las personas han transmitido sus genes mucho antes de enfermar de cáncer. A la evolución no le importa que fuese aún mejor no desarrollar cáncer, porque lo único que le interesa es que sea algo lo suficientemente bueno. De lo que se trata en la competición evolutiva es de ser comparativamente más capaz de imponerse que los competidores. La calidad óptima no tiene aquí ningún peso. De hecho, las estrategias de optimización pueden considerar incluso un ejemplo de mala adaptación, porque la presión selectiva premia con recursos la máxima eficiencia. A los perfeccionistas, en cambio, los castiga. Es decir, que eso deja claro ese artículo, ese párrafo, que realmente a la evolución, de alguna forma, para la naturaleza, nosotros somos un saco, un contenido, un recipiente de genes. Y lo que importa es que los genes se transmitan. El recipiente, lo que le pasa al recipiente, pues da un poco igual. Se diseña de forma lo más eficaz posible para que consiga sobrevivir hasta que se reproduce. Básicamente, en toda la naturaleza, si os fijáis, por eso nuestros animales de compañía, etcétera, estoy pensando en gatos y perros, que son los que más conocéis todos, pues duran tan poco tiempo, ¿no? Porque realmente no es necesario que vivan 100 años ni 200, porque realmente lo que la evolución busca, al fin y al cabo, es que si uno se reproduzca, tenga descendencia, y una vez que tienes descendencia y los has criado, ya da igual, ¿no? Un poco. Si duras más y tienes más descendencia, bueno, pues mejor, pero realmente a lo que es la naturaleza, has cumplido tu misión cuando has tenido descendencia, ya está, punto. Quiero decir, luego lo que le pasa a tu recipiente, pues da un poco igual, ¿no? Una vez que has cumplido, es cumplido. En ese aspecto la naturaleza es un poco psicopática, ¿no? Pues que tiene que funcionar así. Quiero decir, tiene que ir a rendimiento, no a sentimientos. Luego vamos a la página 41. Diferencia fundamental entre animales, chimpancé, hombres, la cooperación, empresa que nos beneficia a todos. Claro, luego pasamos ya del aspecto genético, del aspecto mecánico, digamos, de cómo funcionamos, a otra vez a la psicológica. Y claro, y es, por ejemplo, lo que nos diferencia básicamente, aparte de la autoconciencia, que yo trato, ya sabéis, en mi famoso ensayo, si tiráis muy para atrás, hay bastantes podcasts sobre ello, incluso podéis encontrar mi ensayo en Amazon, La conciencia desvelada. El problema no es este, el problema es que, digamos, la gran diferencia que nos separa al final es la cooperación, aparte de la autoconciencia, ¿no? Nuestra capacidad de cooperar entre nosotros. Es decir, la cooperación del ser humano es insuperable en la naturaleza que conocemos. Es una cosa que no se ha superado todavía. Tenemos una capacidad de cooperar que ningún otro animal tiene. Entonces, por mucho que tengamos semejanzas con el chimpancé en todos los aspectos, el problema que tiene el chimpancé es que no se sabe organizar más allá de un pequeño clan, ¿no? Entonces, claro, evidentemente la ventaja que supone saber organizar una sociedad de millones de personas,
pues claro, es brutal, o incluso de centenares de miles, porque realmente puedes organizar asuntos bastante grandes y de envergadura brutal cuando te organizas tan bien con tanta gente, con tantos individuos. Claro, evidentemente comparado con cualquier otro animal que apenas puede organizarse en un pequeño número de personas que encima de individuos que encima normalmente no suelen cooperar de forma eficaz y de forma, digamos, ordenada, pues claro, la ventaja estaba clara que tarde o temprano el hombre se iba a imponer a todos los animales, ¿no? Con esa ventaja evolutiva. Que esa ventaja evolutiva viene probablemente de nuestra debilidad precisamente individual, que somos muy débiles, ¿no? Comparado con casi todos los animales. Luego hablamos del dilema del prisionero, que se ve que son juegos psicológicos que establecen los académicos para poder estudiar bien el ser humano y su ontología, su ethos, ¿no? Su forma de comportarse, su forma de ser. Y el problema del dilema del prisionero es que el mal comportamiento individual siempre es mejor que el cooperativo. Es decir, el problema que tenemos es que tú te das cuenta que muchísimas veces en una sociedad el cooperar y el ser, digamos, una pieza del engranaje sin aspirar a más, normalmente no suele tener tantas ventajas como ser poco cooperativo, ser individualista y ser egoísta, ¿no? Que normalmente, así a corto plazo al menos, parece como que da más ventajas, ¿no? Entonces en ese juego se ve claramente que mucha gente opta por el egoísmo, ¿no? Más que por la cooperar así de primeras. Luego está una serie de factores correctivos o correctores que hace que la gente al final acabe cooperando, ¿no? Que son evidentemente los castigos, ¿no? O los premios. Pero si no existe castigo y premio, la tendencia siempre es al individualismo, ¿no? Y al egoísmo. Es normal, es natural, me imagino, ¿no? Página 45, ¿qué tenemos? El dilema del prisionero es un juego. Luego está la teoría de juegos, que es un juego en sí, que explica el absurdo comportamiento de la Guerra Fría, por ejemplo, ¿no? Yo me armo, pues yo me armo más, pues yo me armo más, pues tú te armas más, ¿no? Es un poco como que si tu adversario o posible adversario hace un movimiento, tú haces un movimiento de espejo, ¿no? Y no te das cuenta que con esa escalada, pues en realidad lo que estás asegurando es la destrucción mutua, pero no estás asegurando una paz duradera o realmente una cooperación a largo plazo que pueda ser beneficiosa para ambos, ¿no? Sino que sí, porque ahí entra también un poco lo irracional del ser humano, ¿no? Que a veces por irracionalidad lo que se hace es escalar sin parar, ¿no? En la página 47 ese es precisamente el enigma de la cooperación, ¿no? O sea que, digamos, teniendo todo ese tipo de argumentos en contra, ¿no? Que lo irracional y lo egoísta es un misterio como que el ser humano ha conseguido, digamos, autoeducarse de tal forma que haya podido cooperar a pesar de todo, ¿no? Y que sigamos cooperando, ¿no? Y sigamos estableciendo sociedades cada vez más grandes y globales, la verdad, ¿no? O sea, por lo tanto estamos solucionando ese tema cada vez mejor, aunque tiene muchas dificultades, evidentemente, ¿no? Pasamos a la página 57, damos un saltito, y ahí en la página 57 pues tenemos otra teoría, que es la teoría, la teoría de los Dawkins, no confundir con Darwin, es Dawkins, no sé cómo se pronuncia exactamente en inglés, sería algo así como Dawkins, o Dickens, no sé, algo así, supongo. Es D mayúscula W K de kilo, I de Italia, N de Navarra, S de Santander, que sostiene. Este hombre, sin embargo, sostiene justo lo contrario. Somos altruistas porque nuestros genes son egoístas. Y precisamente porque a estos últimos les es indiferente como nos vaya, nos convertimos en seres morales. De hecho, nosotros los humanos y también todos los demás organismos somos esclavos desinteresados que solo nos afanamos para servir a nuestros amos moleculares. O sea, él, bueno, tiene esa teoría, ¿no? Esa teoría de que digamos, pues eso, somos vehículos, ¿no? Replicantes, que nos replicamos de alguna forma. Y que a pesar de nuestros genes y a pesar de que le importamos un huevo, nosotros sí que nos amamos y que nos queremos mucho, y por eso de alguna forma nos hemos vuelto altruistas, ¿no? Para poder sobrevivir
más tiempo y poder, digamos, de alguna forma, pues cooperar para obtener pues esos beneficios y tener una vida pues más larga y más placentera, ¿no? A pesar de que nuestros genes pues pasen de nosotros y les importemos tres pepinos, ¿no? Página 58, la teoría de vehículo sofisticado ampliada. Bueno, es lo mismo, solo que lo amplía en otro párrafo. Y dice que si la teoría de la evolución centrada en los genes es correcta, la evolución no gira en absoluto en torno a nosotros. En realidad no somos más que unos sofisticados robots construidos a lo largo de 3.500 millones de años de mutación, de selección, con el objetivo de proteger de la inhóspita naturaleza a unos genes que se replican a sí mismos. Uno de los argumentos a favor de esta teoría es que una buena parte de nuestro ADN no cumple ninguna función, sino que actúa como un sencillo carácter comodín. ¿Y para qué sirve este ADN no codificado? Aparentemente ADN basura, aparentemente sin valor. Desde la perspectiva de nuestros genes, esta pregunta carece de sentido. Solo si damos por sentado que nuestros genes existen por nuestro bien, nos parecerá enigmático. O sea que realmente ahondan más en esa teoría, ¿no? Luego nos vamos a la página 60. Seguimos desarrollando esa temática. Ahí, por ejemplo, he subrayado: quien ayuda a un familiar ayuda a sus propios genes, o mejor dicho, a sus copias. O sea, que quiero decir que la ayuda y probablemente ese sentimiento tan fuerte que tienen los padres hacia sus hijos y hacia unos posibles primos, tíos, hermanos, etcétera, se deba a que protegiéndolos a ellos estás protegiendo de alguna forma tus copias, ¿no? Porque al final los genes no son exclusivamente de los hijos que transmites, son los genes más parecidos a ti, pero genéticamente hablando, un tío, una prima, cualquier vínculo familiar, pues tiene también una parte de ti. Por lo tanto, digamos, protegiéndolos a ellos, permitiendo que sobrevivan y prosperen, estás de alguna forma pues permitiendo que tus genes también, una parte de tus genes, sigan viviendo y prosperando también, ¿no? Luego nos vamos a la página 64. Vale. Ya ahí vuelve un poquito la teoría de juegos y de alguna forma te da la solución de la teoría de juegos, que al final, después de muchas disquisiciones y tal, uno se da cuenta que lo mejor siempre es cooperar, ¿no? En vez de armarse, yo me armo, tú te armas, yo me armo, tú te armas, yo te amenazo, yo te amenazo. Al final es cooperar sin dejarte explotar, porque claro, el problema que tenemos es que, digamos, hay tres perfiles claros de seres humanos normalmente que se ven en cualquier juego o en cualquier conflicto, ¿no? O en cualquier transacción, etcétera, ¿no? Están los embaucadores, o sea, la gente manipuladora, los egoístas declarados, que normalmente necesitan embaucar a los demás para que les sirvan, es decir, para de alguna forma se inventan cualquier excusa para que los demás les sirvan a ellos, a sus intereses, y todos cooperen, pero para él, digamos, o para su tribu, para su banda. Luego están los pringaos, que son los que, por ser seres muy altruistas y muy buenos, cooperan siempre con cualquiera y sin hacer demasiadas preguntas, sino que son cooperativos natos, digamos, y entonces los llaman los pringaos, de alguna forma. Y luego están los resentidos, que serían gente que solo coopera con quien estiman ellos o juzgan ellos que les pueda dar algún tipo de recíproco, o sea, que sea recíproco, es decir, si tú me das X, yo te voy a exigir exactamente X, no XY, ¿vale? O sea, no voy a abusar de ti, pero tampoco te voy a dejar que me des menos que X. Es decir, los resentidos es la típica persona que digamos es seca, es de un carácter, digamos, rígido, y que solamente coopera si el otro le va a dar exactamente lo que él da. Entonces, si tú me vas a pedir una cosa, yo te voy a exigir la misma cosa exacta, precisa. No más. Por lo tanto, no soy un embaucador, pero tampoco menos, ¿vale? Por lo tanto, no soy un pringao. Así que al final dicen que la actitud correcta y el que gana, normalmente en una teoría de juegos, como cualquier juego que establezcas de ese tipo, son los resentidos. Los resentidos son los que ganan y al final la sociedad, más bien, funciona gracias a que mucha gente o una gran parte de la gente se convierte o les hacen convertirse en resentidos, ¿no? Es decir,
está claro que es la única forma de tener una forma de funcionar, digamos, sana, porque al final es un toma y daca, ¿no? O sea, yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. Los embaucadores acaban solos normalmente, casi siempre acaban fracasando a largo plazo, porque a fuerza de embaucar la gente va desertando y al final solo se encuentran entre ellos intentándose engañarse uno a otros, ¿no? O sea, los embaucadores siempre acaban, digamos, intentando engañar a otro embaucador y por lo tanto acaban empatando y destruyéndose mutuamente, ¿no? Los pringados acaban viendo que al final eso de ser tan pringado no da resultados para ellos, entonces se acaban convirtiendo en resentidos. Y esto es la mecánica que normalmente hace que una sociedad funcione, ¿no? En cierto equilibrio, ¿no? Eso es interesante, la verdad, ¿eh? Muy interesante. Luego en la página 66 hay una cosa que he subrayado que no está mal. A ver, lo que a menudo se conoce como lectura del pensamiento, igual o se acerque siquiera a la nuestra, parece que la evolución nos ha dotado de un módulo que nos permite acceder de manera intuitiva a la mente de nuestros congéneres. Esa dialéctica, consistente en una sutil lectura del pensamiento, unas sofisticadas capacidades para engañar y, fruto de las anteriores, una lectura del pensamiento perfeccionada, profundizó en nuestra mente. El mejor método para ocultar nuestras verdaderas intenciones a ojos de los demás es ocultárnoslas a nosotros mismos. Probablemente la mayoría de las personas que aseguran coleccionar cuadros caros exclusivamente por amor al arte o haber financiado la construcción de una escuela que lleva su nombre por mera filantropía son sinceras. No se trata de mentirosos conscientes de su mentira. No obstante, no hay que ser un gran conocedor de la naturaleza humana para entender que este motivo, que estos motivos placebo cumplen principalmente la función de adornar con un barniz moral la verdadera motivación egoísta y la exhibición de símbolos de estatus. O sea que la evolución ha sido de tal manera que nos ha dotado con una cierta capacidad para intuir lo que piensa el otro, ¿no? Y esto nos ha hecho también esa capacidad bien, digamos, bien enfocada, pues está muy bien porque puedes leer los sentimientos ajenos o leer cuando alguien se va a poner agresivo antes de que se ponga agresivo, incluso ya estás intuyendo algo va mal, las caras, tal. Somos muy buenos en esto y también luego también el mal enfocado pues está el engaño o incluso el, como dice en el artículo, ¿no? En el párrafo, ¿no? El engaño a sí mismo, ¿no? Para poder ocultar, digamos, de forma eficaz la verdadera intención que uno tiene, ¿no? Lo que subyace detrás de un acto. Página 74. Página 74. Ah, sí, ahí nos metemos un poco en Rousseau, el mito del buen salvaje, nos metemos un poquito más en filosofía. Y se carga el mito de Rousseau, de una forma bastante elegante además, ¿no? Empecemos a leerlo así de forma rápida. La pena de muerte es mucho más antigua que los grafitos que se grabaron en esa pared rocosa de Sicilia hace 20.000 años. Esta constatación sorprende a algunas personas que cuando piensan en el estado natural de los humanos, se imaginan una armoniosa acampada en la que un grupo de seres pacíficos y ligeritos de ropa se van quedando dormidos poco a poco. El calor del fuego y embriagados por el consumo de hierbas exóticas, al calor del fuego, mientras escuchan cantos rítmicos acerca de las heroicas hazañas de sus antepasados o les susurran a los niños cuentos sobre las travesuras de espíritus buenos. Es posible que ese tipo de escenas se dieran también en la realidad, pero solo son la mitad de la historia. La otra mitad es un relato de sangre y vísceras, de lamentos y rechinar de dientes, de desmembramientos y muerte. Claro, evidentemente, cualquiera que estudia con un poquito de seriedad las relaciones humanas, incluso de las tribus amazónicas que pueda quedar hoy en día, te das cuenta que evidentemente el castigo y la pena de muerte siempre han jugado un papel fundamental en cualquier tribu humana, y negarlo e intentar hacer un relato infantil de lo bonito que es vivir en tribu y que ahí no había problemas, hombre, a lo mejor había problemas menos complejos y había menos problemas en cantidad, pero que cuando había surgido un problema, evidentemente el instinto asesino por una parte y el remediarlo con castigo por otra parte siempre ha existido y siempre existirá. Es la única forma de autoeducarnos y de educar en última instancia a la sociedad, ¿no? En general, ¿no? Si no, pues evidentemente la anarquía
mal enfocada te va a poner en su sitio rápido. Página 76. Ir a menudo a los egoístas de los psicomáticos y engendro una humanidad más dócil. Sí, aquí está muy bien también ese párrafo. Ahí te hacen ver, pues eso, ¿no? Que al final somos una especie que nos hemos autoeducado a lo largo de siglos y hemos puesto en vereda a los más psicopáticos, ¿no? A los más egoístas de los grupos. Y evidentemente ponerlos en veredas muchas veces ha supuesto tenderles trampas y ejecutarlos. Porque es que realmente cuando había una persona muy violenta en un grupo, cuando hay una persona muy violenta, muy egoísta, que se comporta de una forma psicopática, pues hay que llegar a un momento que el grupo no puede aguantar más las injusticias que comete y evidentemente lo eliminan. Y eso a lo largo de siglos ha hecho una especie de selección natural en la cual pues el hombre de alguna forma se ha ido volviendo cada vez más dócil porque ha eliminado los genes más problemáticos durante siglos, ¿no? Aunque evidentemente no lo hemos conseguido del todo y todavía quedan ese tipo de perfiles, pero sí que es verdad que millones de personas que somos en el planeta, si ese tipo de perfil abundara y fuera el más común, pues sería invivible, ¿no? Entonces, realmente la prueba de que, o sea, el mismo hecho de que seamos millones de personas comprueba que de una forma o de otra hemos conseguido meter en vereda ese tipo de comportamiento o reducirlo a una mínima expresión. En la página 82, ¿qué nos encontramos? En la página 82 nos encontramos: fue el castigo de la mayoría al fuerte lo que al humano más cooperativo, no débil sino cooperativo, le ha permitido poco a poco pues ir imponiendo sociedades cada vez más grandes, ¿no? La página 84 reafirma el tema del Pacífico, es decir, en la página 84 hay una reafirmación de que realmente nos hemos vuelto cada vez más pacíficos por justamente haber eliminado de forma eficaz a los egoístas y los psicópatas y cada vez, pues claro, en una autoselección hemos conseguido pues ese cierto pacifismo, ¿no? Claro, luego en la página 85 se plantea en un párrafo algo también bastante curioso. Dice: cuando varios grupos de chimpancés se encuentran por casualidad en su hábitat natural, casi siempre se producen terribles conflictos, que a menudo terminan con la muerte de algunos de los miembros de las bandas rivales. El comportamiento de los humanos en comparación con el de los chimpancés es como el de un golden retriever, en comparación con el de un lobo. Naturalmente, esta analogía no es del todo acertada, pero la idea de base, a saber que el ser humano recuerda de alguna manera a un animal domesticado, no es nueva. Ya Darwin planteó esta hipótesis, aunque acabó descartándola porque no se le ocurrió ningún candidato que pudiese ser responsable de nuestra domesticación. Claro, lo que pasa es que Darwin ahí se equivocó, y lo dice más adelante, no sé si en la página 88 o más adelante, pero está claro que, digamos, esta forma de castigar y de seleccionar nosotros mismos a los miembros de la tribu más pacíficos, yo creo que es una especie de autodomesticación. Es decir, no hay que buscar un agente externo que nos haya domesticado, sino que más bien nos hemos autodomesticado por necesidad. Es decir, como por lo visto no sabemos vivir, no podemos vivir de forma individual en la naturaleza, y tenemos que cooperar como mínimo con una pequeña tribu de 150 o de 100, por poner el número, 150, digamos, miembros, pues evidentemente hemos tenido que seleccionar de eso, que en esos 150 miembros pues no haya, no sé, 40 egoístas, locos, psicopáticos, violentos, sino que pueda haber dos, por decir algo, y que en un momento dado pues los eliminas si ves que molestan mucho. Y eso se ha conseguido pues a base de autodomesticación, de selección, como hacemos con los perros, como hemos hecho con los perros, al fin y al cabo, es seleccionar siempre al lobo más dócil, luego y así, pam, durante miles de años, te encuentras con un perro al final y eliminas el lobo, ¿no? Y luego con los cruces genéticos también. Página 92. Página 92. También la técnica que hemos ido adquiriendo nos ha hecho más mansos también, pero claro, evidentemente, al no tener que luchar cuerpo a cuerpo prácticamente nunca, sino que hemos inventado hasta armas sofisticadas para matarnos entre nosotros o para matar a los animales que hemos necesitado, eso te hace más manso en el sentido que no necesitas
no sé, para matar a alguien hoy en día, por ejemplo, no necesitas ni ser un psicópata, ni tener mucho nervio, ni tener una gran capacidad para cabrearte. Es decir, de una forma fría, con las pulsaciones a 60 o a 70, aprietas un gatillo y te cargas a alguien. Quiero decir, no hace falta que seas agresivo, ni que tenga desplegar una fuerza brutal, sino que simplemente apretar un gatillo, ¿no? Y antiguamente, pues lanzar una flecha ya era algo muy sofisticado, lanzar una flecha, porque es alcanzar a un objetivo desde lejos y sin exponerte. Por lo tanto, eso te hace más manso también. No necesitas ser tan agresivo como un lobo o como un león para ni abatir tu presa ni defenderte de algo hostil, ¿no? Aunque esa capacidad de cabrearnos la sigamos teniendo, y va bien que la tengamos, porque hay veces que no te queda más remedio que una lucha cuerpo a cuerpo. Si no dispones de ninguna arma, digamos, porque no tenemos las armas incorporadas en nuestro cuerpo, las tenemos siempre externas. Por lo tanto, si no conseguías alcanzar un arma, está bien que la naturaleza nos siga dotando de la descarga de adrenalina para poder defendernos cuerpo a cuerpo, ¿no? El castigo colectivo no es solo por el agredido, sino que es eso, colectivo, ¿no? Eso también es una cosa muy fina que hemos conseguido los seres humanos, porque no solamente, porque normalmente el instinto haría que las ganas es de castigar, o sea, que el agredido castigue a su agresor, ¿no? Y que sea una cosa entre ellos dos, pero no, la cooperación humana hace que nos tomemos todos la agresión de uno de nuestros miembros como una agresión colectiva. Y esto está muy bien. Está mal si hablamos de guerras mundiales, pero está bien si hablamos de solucionar un problema a nivel colectivo, porque es toda la colectividad quien de forma empática defiende al agredido, ¿no? Cuando es una agresión injusta, violenta e injustificada, ¿no? Entonces realmente eso es otro de los grandes progresos de la humanidad, ¿no? Y nuestra moral y nuestra ética, ¿no? El tomarnos la agresión a uno, pues como si hubieras agredido a todos, ¿no? El castigo altruista, pone en la página 98, ¿no? Contribuye a la cooperación, sino extendido... ha contribuido mucho a la cooperación, ¿no? Y evidentemente ha contribuido también a eliminar a todos esos elementos que disturban, que realmente que de alguna forma puedan contribuir al mal funcionamiento de la sociedad, ¿no? De aquí ya saltamos a la página 100, y en la página 101 nos encontramos con que el problema de la venganza irracional de forma poco, o actuar de forma poco racional y mecánica, de forma mecánica, ¿no? Pues no es una forma que se ha ido eliminando con el tiempo, porque hemos visto los seres humanos que esto no nos sirve al final, ¿no? Una venganza racional sería, pues eso, tú me has matado a mi hermano, yo te mato a tu hermano, y a tu madre y a tu y quemo tu casa. Pues es irracional porque estás cometiendo un daño demasiado fuerte o demasiado desproporcionado, ¿no? En teoría. Depende luego los casos particulares, etcétera, etcétera. Pero en principio una venganza más racionalizada, hasta llegar a nuestros días, que todo el mundo tiene derecho a un abogado y todo el mundo tiene derecho, digamos, a una defensa justa, tiene también visos de que realmente sirve a contribuir a una sociedad grande y sana, ¿no? Porque claro, si todo el mundo se vengara de forma irracional, pues evidentemente eso se convertiría en un caos bastante rápidamente. Vamos a proseguimos. Entre la página 103 y 104 hay dos párrafos o tres que nos dice bien claramente que el ser humano no está estructurado en principio para lo abstracto, sino que estamos estructurados para lo concreto, ¿no? Y se sospecha que el chismorreo, de hecho, es el motor que ha iniciado nuestra necesidad de lenguaje, incluso. O sea, se sospecha que el tener que comentar, digamos, con bastante precisión cómo son los miembros de tu tribu, al final nos ha empujado a tener que usar un lenguaje, ¿no? Que evidentemente puede ser una de las razones, no la razón, ¿no? Pero bueno,
yo no la veo nunca, y esa necesidad de comunicarnos tan grande que tenemos, de chismorrear, por lo visto, que es una necesidad humana primordial. Bueno, de hecho, es verdad, porque no por nada los programas de corazón funcionan a pleno rendimiento, ¿no? Lo que hace ver que lo primitiva que es todavía nuestra forma de actuar, ¿no? A pesar de que hemos progresado mucho, ¿no? Pero bueno, es normal, es natural y es nuestra forma natural de ser, ¿no? En la página 106, de hecho, creo que hay algún artículo que os voy a leer porque está muy bien, un párrafo mejor dicho, y entonces ponen en buscar lo que pueda rebajar la pureza de intención y por ende el grado de virtud de la misma, y por lo menos de hacerla sospechosa, una exactitud, un refinamiento, una sutileza que nunca se hubiera esperado de ellos tratándose de un objeto de especulación. Es decir, el artículo, si lo leo entero, o sea, si digo artículo, siempre traducirlo por párrafo, no sé por qué tengo una manía de artículo. Es decir, que de repente cualquier persona, por burda que sea, digamos, ¿no?, cuando se pone a hablar de chismes y se pone a hablar de sus semejantes, puede alcanzar un refinamiento y una exactitud y unos matices que son asombrosos, porque cuando le hablas de cualquier otro tema, sea política, sea cualquier otro tema, normalmente son mucho más burdos en sus o un tema abstracto, no consiguen ponerles palabra o no consiguen, digamos, entenderlo, pero cuando ya le hablas de su tío o le hablas de su prima o le hablas de su suegra, de repente le sale un vocabulario súper florido, bueno, vocabulario no lo sé, pero le sale una forma de escribir a la suegra pues brutal, ¿no? Y eso es una cosa que es verdad que se puede comprobar en nuestro alrededor bastante a menudo, ¿no? Que gente aparentemente burda se convierte en muy fina cuando chismorrean, ¿no? O sea que sí que debe ser verdad que el chismorreo hace un motor muy fuerte de nuestra socialización. 108, 109, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ahí ahonda en nuestra autodomesticación, es decir, da pruebas y da con algunos párrafos que realmente, pues probablemente nos hemos autodomesticado solos. A ver, aquí por ejemplo, por eso, hasta los más pequeños pasos hacia la moderación de nuestra sed de sangre pudieron suponer un enorme avance. Hoy en día la ley del talión, que está presente en la mayoría de las culturas y que establece que hay que pagar con el mismo sufrimiento que se ha causado, se cita a menudo como ejemplo de la barbarie más primitiva. Sin embargo, deberíamos comparar el principio del ojo por ojo, diente por diente, con las alternativas más populares de su tiempo. Es decir, que incluso esto que nos parece tan primitivo del ojo por ojo, diente por diente, ya era algo sofisticado, porque probablemente antes del ojo por ojo y diente por diente, lo que se hacía era una venganza colectiva, total y absoluta, cuando una tribu, por ejemplo, ofendía a otra tribu, o una parte de la tribu ofendía a otra parte de la tribu que pensaba distinto, probablemente se pasaba la aniquilación total y absoluta de todos los miembros de la tribu enemiga o de la familia enemiga, ¿no? O sea, si se podía eliminarla por completo, se eliminaba por completo y se destruía todo vestigio de esa familia, ¿no? Y el ojo por ojo ya venía siendo algo muy sofisticado porque te decía, no, tú solamente tienes que vengarte de lo que se te ha hecho, es decir, ¿te han quemado el carruaje? Pues tú quemas el carruaje. ¿O te han matado al caballo? Pues tú matas al caballo de tu adversario, pero no tienes derecho a matar toda su familia porque te haya matado él el caballo, ¿no? La sed de sangre esta que nos sale natural a veces cuando estamos muy mosqueados, muy cabreados o hemos sufrido una injusticia, pues se aplacó bastante con el ojo por ojo, diente por diente, y ahora con nuestras leyes más sofisticadas todavía, pues más, ¿no? Pero ya fue en su día algo bastante fino, a pesar de lo que parezca hoy en día, ¿no? A pesar de que nos parece que no. Pero sí, por lo visto sí. Y es así, porque sabes que cuando uno se le hincha la vena, lo primero que piensa muchas veces es eso, ¿no? O sea, es en acabar con todo lo que pueda oler al que te ha ofendido, ¿no? Y claro, evidentemente no es ni justo ni si hiciéramos ese tipo de reacción en costumbre, pues evidentemente no se podría vivir en sociedades. En realidad, hasta las prácticas antiguas siguen una lógica interna que solo pueden descifrarse analizando con precisión las circunstancias históricas de cada momento. Eso está en la página 114 y viene a ahondar la explicación que acabo de dar. 118, pasamos. Bueno, y te dicen, claro, la zanahoria es el mejor que el palo. Es decir, luego también, conforme se ha ido sofisticando todo esto, hemos descubierto que
actuar con premios y castigos siempre ha sido más eficaz que solo con castigos, ¿no? Entonces, evidentemente, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que dar un premio también era eficaz o incluso más eficaz que un castigo. Página 128 pone el acento en la moral y en la autoconciencia moral, es decir, bueno, pues todo eso poco a poco ha ido escalando hacia una moral cada vez más sofisticada y por lo tanto una autoconciencia de la moral también, ¿no? 133 pasamos. ¿Qué tenemos aquí? Página 133 tenemos: el proceso de la evolución cultural nos ha transformado radicalmente. Ha transformado nuestros genes, nuestra anatomía y nuestra fisiología como seres biológicos. El concepto de ser carencial se refiere a que nosotros, los humanos, no podemos rivalizar en fuerza física ni instintos innatos con casi ningún otro animal no humano. Y eso no es una casualidad, sino que una consecuencia del proceso de la evolución cultural, a lo largo del cual fuimos dejando cada vez más funciones de nuestro cuerpo en manos de un entorno construido para nosotros mismos. Las ollas y las sartenes sustituyeron en gran medida a nuestros intestinos. Ahí hay un ejemplo muy claro, muy bueno, de a veces también el por qué somos tan débiles. A veces tenemos la tendencia a pensar que hemos sido débiles desde el principio y que esa debilidad nos ha forzado a cooperar y todo el tema este. Y eso es una parte solo de la historia, pero la otra parte de la historia es que probablemente esa necesidad de cooperar y tal nos ha hecho aún más débil. Es decir, probablemente no éramos tan débiles. De hecho, todo apunta a que los neandertales eran muy fuertes hasta el punto de que podían rivalizar probablemente con un simio en fuerza y en fuerza bruta. Así que realmente probablemente es más bien esto, ¿no? Esa forma sofisticada que tenemos de comportarnos con nosotros mismos y de cooperar, etcétera. Y la cooperación ha traído tecnología, y esa tecnología, como el fuego al principio y luego todo lo demás, nos hace cada vez más débiles en cuanto a fuerza bruta, pero porque hemos externalizado casi todas las funciones de nuestro cuerpo. Es decir, de hecho, la última externalización está siendo la inteligencia artificial, ¿no? Que probablemente acabe externalizando todas nuestras capacidades cerebrales de cálculo y de memoria, etcétera, en unos aparatos externos a nosotros que harán que nuestro cerebro solo nos sirva, aparte de la supervivencia del cuerpo, para concentrarnos en tareas X o Y sin tener que perder tiempo en memorizar, ni calcular, ni etcétera, ¿no? Está muy bien también, ¿no?, esta reflexión. 135, concepto de cultura acumulativa. Eso también es otra cosa que nos ha servido mucho, ¿no? Que el ser humano hemos sido capaces de transmitir todos los avances mediante la cultura. Y la cultura ya es una forma de externalizar también. Porque en vez de transmisión oral o tener una memoria fantástica para poder transmitir una técnica, simplemente es acumulativo. Es decir, una vez que tú sabes hacer una cosa, lo transmites a tu hijo lo transmite a su hijo y no hace falta volver a aprender esta cosa. Luego se puede perfeccionar esa técnica, pero esa técnica que inventó alguien en su día, simplemente con transmitirla culturalmente, por costumbre, ya es una cosa que ya, digamos, no hace falta que la vuelvas a pensar ni la vuelvas a inventar, cosa que es buena y mala a la vez, porque una vez que si un día una gran catástrofe elimina todas las costumbres y nuestros objetos, habría que volver a inventarlos casi desde cero, pero bueno, es un poco el riesgo que tiene el externalizar las cosas, ¿no? Página 141. Página 141 tenemos un ejemplo con la carne cruda, que hoy en día es un veneno para nosotros. Si, por ejemplo, esto va un poco con los crudiveganos y todo ese tema, ¿no?, que lo sepan. Si alguien se dedicara a comer carne cruda hoy en día, sin pasar por la sartén, al cabo de 15 días acabaría envenenándose por un exceso de proteínas y un exceso de, no sé, que hay una molécula también que la carne cruda suelta en nuestros intestinos, que la acabaría perjudicando de tal manera que podría hasta morir envenenado. O sea, fíjate que las sartenes son una parte ya de nuestras tripas, es decir, parte de la digestión empieza en la sartén.
Y esto hay gente que por modernismo y chorradas pues no lo quieren entender y quieren volver a un pasado que justamente el cuerpo ya no está preparado para asumir. Ya no somos aquel cuerpo que podía un día comer cosas crudas y carne cruda sin sufrir por ello. Página 142, el humano medio de hoy sería como el genio de ayer. Eso también es una nota que me pareció muy buena, ¿no? Que es verdad, ¿no? O sea, hemos alcanzado tal grado de perfección en muchos aspectos, la sociedad de hoy en día, que cualquier persona media de hoy en día, tú la trasladas a solo hace 500, 600 años, sería un genio entre los de hace 500, 600 años, porque claro, la capacidad de cálculo, la capacidad de lectura y la capacidad y los conocimientos técnicos, aunque fueran escasos, pero claro, comparado con los demás, pues sería brutal, podría parecer un genio, porque les aceleraría todas las incipientes tecnologías que tenían en aquel entonces, les darían ideas para perfeccionarlas. Y si tú trasladas a una persona media del siglo XXI al siglo XV o XVI, pues sería un genio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Considerado como un genio. En la página 147 tenemos el ejemplo del hormigón romano, olvidado y recuperado siglos después, ¿no? O sea, ahí reside un poquito el peligro, ¿no? Cuando Roma cayó del todo, el Imperio Romano se hizo añicos, por ejemplo, se olvidaron técnicas, se olvidaron cosas y por eso hubo una especie de retroceso en la Edad Media, que no es tan importante como se pensó. Ahora cada vez se ve más que la Edad Media tampoco fue un desastre tan espectacular, pero sí que se perdieron muchas cosas que en la época romana, helénica, incluso helénico-romana, pues ya había muchas técnicas, muchos pensamientos muy sofisticados que se dejaron, más que perder, se dejaron de lado por culpa del cristianismo en Europa, claramente, que, digamos, oscureció un poquito y dejó en el baúl algunas técnicas y algunas cosas, no sé si de forma intencionada al principio o no, pero el caso es que se perdieron al final, se olvidaron de ellas. Y el hormigón, por ejemplo, que ya se había inventado en la época de los romanos, la técnica de hacer hormigón se perdió durante siglos y no se ha recuperado hasta no hace tanto. O sea que realmente es un ejemplo claro de que ojo, que el progreso siempre pende de un hilo, ¿no? Que hay que tener cuidado de no que las fuerzas que quieran oscurecer, por ejemplo, hoy en día el Islam, ¿no? Radical, pues que no venza en ningún sitio, porque puede llegar a hacer que olvidemos hasta tecnologías muy importantes, ¿no? La psicología evolutiva, ejemplo, reconocimiento facial, tal. Bueno, claro, la psicología evolutiva, por ejemplo, dice que una cosa que llevamos incorporada, innata también los humanos, que esa sí que la llevamos incorporada y la hemos perfeccionado y la hemos conservado, a diferencia de nuestras super tripas de antaño, es la capacidad de reconocimiento facial, que es verdad que un bebé recién nacido, la única de las pocas capacidades que tiene, poquísimas, es reconocer el rostro de su madre y su padre, ¿no? Bastante rápido. Por lo tanto, el reconocimiento facial es una tecnología innata que tenemos incorporada que hoy en día parece que la hemos replicado con los ordenadores, etcétera, pero que realmente externalizado de alguna forma, pero que realmente por una cuestión de seguridad, etcétera, pero que la tenemos innata y que probablemente nunca la perderemos, ¿no? Porque realmente es una cosa que realmente está impresa en nuestro... hay cosas que están impresas, que no todo es evolución, es decir, no todo es evolución y no todo es en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, no todo es aprendido ni para cooperar, ni para evolucionar, ni nada, sino que hay cosas, también como todos los animales, tenemos cosas innatas, ¿no? Y el reconocimiento facial es una de ellas, ¿no? Así como nuestra inmensa capacidad de leer las intenciones ajenas, ¿no? Incluso de los animales. 105, que unas las tenemos más perfeccionados y otras las tienen menos perfeccionados, evidentemente, ¿no? Eso está claro, pero que de tenerla la tiene todo el mundo. 154. La hiperimitación innata humana es clave en la cultura acumulativa, por ejemplo, ¿no? El ejemplo del trébol de agua de los aborígenes australianos, que bien cocinado y con una cierta técnica se puede convertir en una harina comestible, pero mal cocinada y con errores se convierte en venenoso y es mortal. Eso es un ejemplo también muy bueno que él da y nos cuenta que, por ejemplo, los primeros ingleses que llegaron a Australia, primeros colonos, vieron rápidamente que los aborígenes siempre iban a recoger algo en el agua de mar,
recogieron unas ciertas plantas que luego se convirtieron en tortitas, ¿no? Después de un proceso, ¿no? Y ellos pensaron, sin aprender exactamente bien la técnica de cómo lo hacían ellos, que solamente algunos iniciados de las tribus de aborígenes sabían hacerlo, intentaron hacerlo del mismo modo, o creyeron ellos que lo hacían del mismo modo, y se envenenaron y murieron muchos primeros colonos comiendo esas plantas, ¿no? Y eso tiene que ver con que otra cosa innata que tenemos, el ser humano, porque en los niños se ve rápidamente, de hecho, más adelante creo que hay otro párrafo que lo explica, un experimento que hicieron con monos y niños, seguramente no mezclados en la misma jaula, no empecemos a imaginar cosas locas, sino cada uno en su ámbito, pero hicieron hacer a chimpancés y a seres humanos el mismo experimento y vieron que la capacidad innata que tenemos de imitar con precisión lo que digamos el instructor te dice de hacer es muy superior al chimpancé, ¿no? El chimpancé no imita con precisión, sino que más o menos incluso es capaz de inventar cosas nuevas que funcionen, ¿no? Pero el ser humano cuando es pequeño no, imita con precisión lo que le enseñas y no inventa otra forma de hacerlo, sino que lo hace exactamente como tú lo has dicho que hay que hacerlo, ¿no? Y eso es muy bueno para la cultura acumulativa. Evidentemente luego cuando se va creciendo hay que ir esto rectificándolo y afinándolo y flexibilizándonos, digamos, porque claro, evidentemente a veces el hacer exactamente como te han dicho que hay que hacer una cosa no es lo más eficaz, sino que a veces para inventar tecnologías nuevas, por ejemplo, hay que contradecir un poco al maestro e intentar perfeccionar la tecnología. Pero una cosa es perfeccionar la tecnología, cosa que los chimpancés luego no saben hacer, solo saben, digamos, algunos trucos burdos para poder alcanzar sus objetivos de forma más fácil, pero nunca mejoran la tecnología. Es decir, si tú le das un rastrillo a un chimpancé, sabrá utilizar el rastrillo de 1000 maneras eficaces, pero nunca te va a inventar o te va a intentar mejorar el rastrillo, ¿vale? El ser humano, sin embargo, somos más tontos que él en el uso del rastrillo, probablemente lo vamos a usar durante horas o durante días solamente de la forma que nos han dicho que hay que usarlo, y para qué nos han dicho que hay que usarlo, sin nunca darle otras utilidades, como recoger un plátano, por ejemplo, una fruta con el rastrillo, porque te dicen que la fruta se recoge de otra manera, el rastrillo sirve solo para rastrear la tierra, pero sin embargo, un día se nos puede ocurrir añadir 2 pinchos más al rastrillo y así arrastrar la tierra mejor, ¿no? Esa es la gran virtud del ser humano, ¿no? Luego, evidentemente, que la forma imaginativa de usar un rastrillo también la tenemos cuando somos más adultos, ¿no? Pero de pequeño no. Por lo visto, de pequeño, un niño solo sabe imitar y solo sabe reproducir exactamente y fielmente lo que le has dicho que tiene que hacer con el rastrillo, ¿no? Bueno, hay gente que en la edad adulta sigue igual, pero bueno, en fin, eso ya es otra historia. Sin tener ninguna tara, ¿eh? Sí, los que dicen que tienen poca imaginación, ¿no? Luego pasamos a la 162-163. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con lo siguiente. La posibilidad y el éxito de la vida y de la convivencia humana depende estrechamente de que las disposiciones de comportamiento contradigan de manera directa la máxima individualista, según la cual es mejor pensar por uno mismo, formarse una opinión propia y cultivar una posición de escepticismo crítico frente al saber y las tradiciones transmitidos. Toda nuestra cognición y nuestra cooperación se basan en nuestra capacidad para adoptar las opiniones y los comportamientos de la generación precedente de manera más o menos acrítica. Para la construcción de una cultura acumulativa son de una importancia crucial la imitación y el conformismo. El cuestionamiento, el análisis y la reflexión siguen siendo secundarios frente a la avalancha de la evolución cultural. El lema debería ser más bien, atrévete a servirte de la razón de otros. O más exactamente, mi razón es la razón de otros, sin la cual no podría existir. Es muy interesante ese planteamiento porque va totalmente en contra de la cultura actual, que te dice todo lo contrario. Es decir, hoy en día cada vez les dicen a los jóvenes que tienen que ser más originales, individualistas, pensar por sí mismos, atreverse a ser lo que ellos creen que quieren ser, no seguir los senderos ya trillados, sino que abrirse senderos nuevos, etcétera, etcétera. Y hay una moda brutal en esto, cuando toda la lógica, digamos, académica y toda nuestra historia se ha basado precisamente en lo contrario.
en reproducir de forma fiel y fideligna lo que funcionaba en nuestros antepasados, evidentemente, y mejorar lo que no funcionaba o lo que no habían inventado, ¿no? Pero sí que se ha basado nuestro éxito en imitar de forma fiel. Y entonces, claro, toda esta moda de hoy en día ya veremos dónde nos lleva, porque a lo mejor nos lleva al fracaso más absoluto. Si la gente se pone a intentar inventar cosas y a intentar comportamientos que nunca se habían probado antes y que o se habían probado y se comprobaban que eran fracasos, pues ya veremos dónde les lleva. Pero por lo visto en ese párrafo es más bien todo lo contrario lo que se tendría que enseñar a los niños. Se tenía que enseñar respeto a lo que ya se ha probado y que aprendan lo que ya ha funcionado, ¿no? Y no que se inventen cosas peligrosas que probablemente no funcionen, ¿no? Esto no quiere decir que no se pueda innovar, ojo, pero que no se pueda mejorar las técnicas ya establecidas, pero hay que partir desde algo ya establecido, no con inventos con gaseosa. Ahora bien, si el éxito nuestro ha consistido en acumular cultura y saber, ha sido en una constante evolución, ¿vale? Prueba-error. Así que un exceso de rigidez conservadora es un error también, ¿vale? O sea, que quede claro. Es decir, por ejemplo, los ayatolás de Irán probablemente cometan un error insistiendo en viejas fórmulas, ¿no? Los nostálgicos del franquismo cometerían un error, por ejemplo, volviendo al franquismo, ¿no? Es decir, no se trata de volver a viejas cosas pasadas que encima fueron medio fracasos, sino que se trata de innovar, pero teniendo en cuenta la base, ¿vale? Eso sí que es sano, pero no una rigidez tampoco es sano, cuidado. Eso está muy bien también apuntado. 173, la autocomplacencia de los filósofos, la creencia en que impulsan cambios. Bueno, ahí se mete un poco con los filósofos que siempre han pensado que los cambios parten desde sus pensamientos de ellos, ¿no? Cuando evidentemente no es exactamente así, ni muchísimo menos, sino que si nos quedáramos con la autocomplacencia de los filósofos, probablemente la humanidad progresaría de una forma mucho más lenta o no progresaría en absoluto, ¿no? Es decir, se necesita siempre también ese punto de no solamente reflexión, sino de acción, y ese punto de innovar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sin miedo y ser atrevidos también, ¿no? Porque los filósofos tienen tendencia más bien conservadoras, ¿no? Hay que siempre a conservar un poco lo que ha funcionado, a hacer que la tendencia esta a apaciguar a los seres humanos, a que no hace falta para ser feliz que tal. Pero bueno, claro, evidentemente si nos ceñiéramos en esto, pues no habría progreso tampoco, ¿no? Así que también hay que tener un poquito de locura y un poquito de atrevimiento. Que algunos filósofos tienen, ¿eh? No todos los filósofos aguantan por lo mismo, pero en fin. Lo que sí él se mete además más concretamente en la autocomplacencia que tienen ellos mismos. En pensar que ellos son el gran motor de los cambios, cuando muchas veces no es así, ¿vale? Luego, 138 a 139, o no solo a ellos. Pequeña loda al neolítico. Claro, una pequeña loda al neolítico. Bueno, eso está bien. A ver, lo vamos a leer, yo creo, directamente. Está entre la página 178 y 179. Aún y así, cabría suponer que la abrumadora comodidad material y la seguridad de la vida sedentaria compensaría esos evidentes inconvenientes. Pero no fue así. Nuestros antepasados anteriores a la civilización trabajaban menos, dormían más y tenían más tiempo libre. Según algunas valoraciones, la semana laboral de cazadores-recolectores era de bastante menos horas que las 40 a las que estamos acostumbrados en la actualidad. Y no tenía nada que ver con la interminable y monótona pesadez que ha definido el día a día de la mayoría de las personas durante el último milenio. Afecciones propias de la civilización como la depresión, el dolor de espalda, el acné, las enfermedades cardiovasculares o incluso el cáncer eran prácticamente desconocidas entre nuestros primeros antepasados, igual que el sobrepeso. La esperanza de vida sí que era baja, pero el principal motivo era la mortalidad infantil. Sin una medicina avanzada, solía ser en comparación bastante alta. Solo poco más de la mitad de la población vivía más de 5 años. Sin embargo, quien superaba ese escollo gozaba de una vida sana, relajada y en cualquier caso no demasiado corta. Era fácil alcanzar los 60 años, a veces incluso bastante más.
El resultado de la comparación es contundente. No puede saberse con certeza si los cazadores-recolectores eran por término medio más felices que algunos de los humanos modernos. Sin embargo, para muchísima gente el cambio de un modo de vida primitivo a una vida al borde de la modernidad tuvo unas consecuencias catastróficas indiscutibles. Sin duda, los miles de millones de personas famélicas y los varios millones de niños trabajadores vivirían mucho mejor en las condiciones anteriores al Neolítico. Bueno, eso nos hace ver que todo progreso comporta también muchos problemas, ¿no? Y una vida en tribu basada en cosas sencillas, pues evidentemente si consigues superar los escollos que la naturaleza te pone, pues al final tienes una vida bastante más relajada y tranquila probablemente que la vida moderna, ¿no? Pero hay que superar esos escollos de la naturaleza, tanto hombres como mujeres, cuidado, ahora que no vengan las feministas, claro, pero la mejor parte entonces la lleváis vosotros. Bueno, no es verdad, porque los hombres también morían súper pronto, los niños también, de hecho más que las mujeres. Está comprobado que si tú dejas en estado salvaje a seres humanos, normalmente sobreviven mucho más las niñas que los niños a las enfermedades primerizas. Y luego, evidentemente, en los primeros 5 años pueden enfermar de la misma manera. Y luego, cuando son ya adultos jóvenes, el hombre normalmente tiene siempre el problema de que va a la lucha y al combate, así que puede morir de forma prematura en luchas y combates. Y la mujer, sin embargo, en esa franja de edad es conservada con todo mismo, porque es digamos, gracias a que es reproductora, pues normalmente las sociedades siempre la han conservado porque evidentemente es la que tiene que reproducir y satisfacer, digamos, sexualmente, digamos, su papel, que es la reproducción. Es decir, mediante la satisfacción sexual de ambos hay una reproducción de por medio. Por lo tanto, digamos, la mujer siempre ha tenido un papel bastante más privilegiado cuando ha superado los escollos de la infancia, que son los mismos para los dos, que el del hombre. Y al final sí que es verdad que digamos, el dar a luz es digamos, un trabajo, por así decirlo, de riesgo, en el cual hay muchas bajas entre las mujeres, o había muchas bajas entre las mujeres, mejor dicho. Se compensaba y se equilibraba con las bajas que había de los hombres haciendo tareas peligrosas que normalmente a las mujeres se les prohibía o se les apartaba, para que precisamente no haya estas bajas, a más de las bajas de dar a luz, porque al final te quedas sin mujeres, o casi, jóvenes y reproductivas, hablo, evidentemente, que son las que sirven para reproducir la humanidad, o servían, porque hoy en día con la tecnología podemos prescindir hasta de esto, casi, pero bueno, no del todo. Luego la página, digamos, 183, la religión como fe y consuelo para morir por la causa, claro. Luego, cuando las sociedades se hicieron más complejas, la aparición de la religión es casi como algo bastante útil, ¿no? Y que cobra mucha probabilidad de que sea un invento humano en todos los sentidos, porque evidentemente es bastante útil que cuando alguien va a la guerra, ya en una sociedad más compleja, estamos hablando ya de monarquías, probablemente, de imperios, etcétera, antiguos, pues lanzar a la guerra a esa cantidad de muchachos, pues evidentemente tenían que tener fe en algo, en una otra vida o algo. Eso facilitaba bastante la tarea de mandar a alguien al frente, ¿no? Y dan ejemplos también de la Segunda Guerra Mundial, como entre los soldados corría la voz de que los que tenían fe pues siempre iban a la batalla con bastante más ardor que un laico, ¿no? Que cree firmemente que la sola vida que posee va a ser esta. Entonces están menos dispuestos a morir, claro, evidentemente. De cómo los grandes grupos se comían a los pequeños también, claro. En la página 185 tenemos también el porqué, digamos, nos hemos convertido en sociedades grandes, pues probablemente porque en los imperios, los primeros imperios, las primeras grandes corporaciones, digamos, humanas, ¿no? Incluso podemos remontarnos a los sumerios, los babilónicos, etcétera, pues se fueron, simplemente es un proceso del pez grande se come al pez pequeño, ¿no? Es decir, pues evidentemente seguro que porque además está documentado en el Imperio Romano también con sus famosas batallas en el norte de Europa, ¿no? Con los germanos, ¿no? Los pueblos germánicos, que son todos, no es solo la actual Alemania, es también los suecos, los noruegos, los actuales holandeses, belgas, francos, o sea, aparte de los franceses, los anglos, los celtas, ¿no? Los celtíberos, ibéricos también en la península hispánica, bueno, en fin,
todos los pueblos, la mayoría de pueblos de Europa vivían todavía en tribus pequeñas, en muchas ocasiones, en la época de los romanos, aunque ya había organizaciones un poquito más grandes, pero muchos eran todavía tribus, y los romanos simplemente los derrotaban porque estaban mucho mejor organizados, tanto en número como en la forma militar de abordar un ataque, ¿no? Y simplemente pues ese es el último proceso, que de hecho el Imperio Romano ya se topó con organizaciones contrarias, bastante bien organizadas también, por eso no pudo hacer un triunfo aplastante en todas partes, sino que hubo partes que se libraron del aplastamiento militar, no luego del aplastamiento cultural, ¿eh? Es cosas que hay que diferenciar. A veces tú no puedes con tu enemigo militarmente, pero sí culturalmente. Que eso pasa incluso hoy en día con los de Estados Unidos. Es decir, muchas veces no le hace falta a Estados Unidos ganar una guerra militarmente, sino que la puede ganar a posteriori culturalmente. Tenemos el ejemplo de Vietnam, tenemos el ejemplo del Oriente Medio, tenemos 1000 ejemplos que, a pesar de las pequeñas bolsas de resistencia, al final, Vietnam, por ejemplo, ahora está muy americanizada de repente. O sea que también los chinos la han intentado absorber, pero los americanos, culturalmente hablando, y metiendo fábricas y metiendo inversiones, de repente han ganado mucho más que haciéndoles la guerra, ¿no? O sea que la victoria cultural de Roma fue clara también ante los pueblos germanos, ¿no? No por nada el imperio, el último imperio que sobrevivió fue el romano germánico O sea, quiero decir que realmente al final lo que hicieron es simplemente imitar a sus antiguos contendientes, ¿no? Claro que es un proceso de comer tribus pequeñas, ¿no? El establecimiento de sociedades tan grandes como tenemos hoy en día. Claro, luego en la página 189-190 entra en la imposibilidad, que se ha visto y se ve, de formar sociedades totalmente complejas y con grandes intercambios comerciales sin un mínimo de desigualdad, ¿no? Y sin un mínimo de estratificación política, ¿no? Etcétera. Es decir, que realmente te hace ver en esos artículos que es muy complicado ese sueño de igualitarismo cuando tienes una sociedad tan compleja y tan abierta, ¿no? El igualitarismo solamente se puede establecer en tribus muy pequeñas. Ya una vez que se engrandece, por todo lo dicho anteriormente, pues es muy complicado, ¿no? Pasamos a la 192-193. Dios en la ecuación siempre ayudó a la colaboración dentro del imperio. La tentación de volver a lo sencillo, tribus, siempre ha estado en cada nueva generación que nace, siempre está, porque está muy en nuestro ADN, está muy es una cosa muy atávica. Y el socialismo, que se inventó Marx, no bebe simplemente o de una forma intelectual, lo pone sobre y de una forma sofisticada, para combatir de forma sofisticada también a esa sociedad tan sofisticada que se estableció, no es más que un intento de volver a la tribu, ¿no? El socialismo, al fin y al cabo, es ese sueño de que se puede volver al toma y daca sencillo y al igualitarismo de la tribu, ¿no? Donde todo es más horizontal. Pero evidentemente ese horizontalismo, como bien explica él, es muy complicado en realidad en sociedades de millones y millones de personas. ¿Cómo consigues esto, no? La prueba está que el comunismo al final no se ha establecido, porque claro, evidentemente no se puede, menos que quieras retroceder en todo. Pero si tú quieres seguir como quisieron Rusia, siendo un Estado-nación industrializado, sofisticado, con millones de personas, pero al mismo tiempo horizontal, pues ya has visto que ha durado lo que ha durado. 40 años o 50. Al final, cuando se ha muerto la generación que ha tenido esa ensoñación, pues evidentemente ya no ha podido seguir adelante las siguientes generaciones, ¿no? Con ese sueño. En la página 195 tenemos la tendencia al igualitarismo como... el problema que tiene la tendencia al igualitarismo, que está bien la tendencia natural que tiene el ser humano, pero el problema que tiene es que siempre es igualar a la baja, al final. La única manera de establecer un igualitarismo en una sociedad es igualar siempre a la baja, no al alza. El nacimiento del feudalismo... A ver, en la página 198, ¿qué tenemos aquí? Vale. Sí, que, bueno, evidentemente la tendencia, digamos,
al feudalismo también es una tendencia natural, es decir, la tendencia a organizar, parece que es más fácil luego, feudalismo, quien dice feudalismo dice pues una cosa tipo Putin o tipo Maduro en Venezuela, es decir, al tirano, que en la época del feudalismo podía ser un rey, un título de rey, que de repente se establece como único garante de la unidad de este reino, ¿no? Es una cosa que también está ahí, pero misteriosamente al final siempre hemos conseguido, digamos, gracias a la cooperación, pues intentar inventar formas menos crueles de autoorganizarnos hasta que hemos llegado a esta al menos aquí en Occidente, esta cosa tan sofisticada que es la democracia, ¿no? Es una cosa alucinante, ¿no? De compleja y de sofisticada. Vamos a ver, tenemos en la página 198 algo interesante que leer. Ah, ya está hecho, sí, bueno, ya lo he explicado. Página 203, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Ah, el poco movimiento social, claro. El problema también que tenemos, que eso sí que no lo hemos sabido solucionar todavía, es una vez que la sociedad se ha estratificado, los estratos tienen tendencia a quedarse siempre igual, ¿no? Con el mismo tipo de población. Es decir, que una familia de estrato, digamos, sencillo, obrero, consiga meterse en un estrato de élite, tanto política como industrial, como lo que sea, económica, es muy complicado, incluso en nuestra sofisticada sociedad, ¿no? Y él lo explica un poco, lo intenta explicar de la siguiente forma, ¿no? Lo que resulta especialmente asombroso es que el grado de movilidad social se haya mantenido casi intacto en el ámbito político. Ni un sistema de educación público, con enseñanza general obligatoria, ni un fuerte crecimiento económico, ni la ampliación demográfica del derecho a voto o los derechos civiles, ni la redistribución fiscal han logrado que las sociedades modernas ganen porosidad en la verticalidad, o sea, en la ascensión social. Sobre todo, las formas más suaves de desigualdad social, como las jerarquías de estatus, quién forma parte de upper class y quién de la baja, son imposibles de erradicar en la práctica, por lo menos mientras no se codifique de forma explícita, lo que sería, por ejemplo, algo, digamos, que podría hacer un tirano con tendencias comunistoides. Si las diferencias de clase vienen determinadas por ley, se pueden suprimir oficialmente mediante una modificación de las leyes correspondientes, o como mínimo se moderan. Kurt von Kleft, cuñado de Gustav Stresemann, fue el último alemán al que se le concedió un título nobiliario en 1918. Bueno, ahí sigue y sigue, pero básicamente viene a explicar que cuesta muchísimo, ¿no? Este último tramo, hacerlo de forma democrática y de forma consensuada, claro, evidentemente, ¿no? Todas las demás formas siempre son mediante la violencia y luego por lo tanto no duran mucho porque a la gente no les gusta que les impongas algo, y más un igualitarismo a la baja. El problema de Venezuela, por ejemplo, lo tenéis ahí bien claro. Vale, el problema también que tenemos, el ser humano, es que aparte de todas esas virtudes que tenemos innatas, ¿no? Reconocimiento facial, tal, bueno, en fin, una serie de cosas, también tenemos cosas innatas que son malas, ¿no? Y en eso de la estratificación social, uno de los problemas que hay, porque técnicamente hablando se podría erradicar esa falta de porosidad, pero hay un problema, que de forma innata el ser humano adora diferenciarse unos de otros, adora crear una clase superior, etcétera, ¿no? Y se está viendo hoy en día, es verdad, en países tan igualitarios, los pocos países igualitarios que quedan y donde hay una cierta porosidad, sería básicamente en Europa, más que en Estados Unidos, que hay una porosidad artificial, ¿no? Económica, pero que en realidad es bastante falsa, entre comillas, porque hay una clase alta, que puede realmente manejar el país, y luego esos triunfos económicos que puede tener, por ejemplo, un jugador de la NBA y tal, son cosas que realmente luego no quiere decir que esa familia vaya a pertenecer nunca a la élite que comanda el país, ¿no? No te lo garantiza, desde luego. Entonces hay como digamos, es bastante difícil, ¿no? de depender de Estados Unidos en ese ranking que quiero decir. En España, por ejemplo, claramente, y en países similares como Italia y Francia, tú vas viendo cómo se está formando una élite intelectualoide que no pueden alcanzar la élite, ni la élite económica, ni la élite de poder político, porque claro, somos una máquina de producir
intelectuales, es decir, con título universitario, pero claro, no hay sitio para todos. Entonces hay unos resentidos intelectuales y tal, que han creado una nueva clase alta, que serían los que saben lo que es un latinismo, lo que conocen muchísimos términos latinos, griegos, que tienen una cultura superior, no solamente latín y griego, porque él pone ese ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo dice aquí, ¿no? Las diferencias de clase, o sea, puede que una mayor igualdad económica incluso agudizara el problema de las diferencias de clase, porque las élites, siempre ansiosas por distinguirse, al no poder diferenciarse pecuniariamente de las masas desasiadas, concentrarían toda su energía en perfeccionar los símbolos de estatus más sutiles, como por ejemplo el uso de la palabra pecuniario, que muchos de vosotros a lo mejor no sabéis ni lo que es. ¿Vale? El pecunio es una antigua palabra latín que significaba las pezuñas de las bestias, es decir, y el que más pezuñas tenía, normalmente es el que más bestias tenía. Estamos hablando de, cuando hablamos de pezuña, hablamos de animales domésticos, tipo ovejas, vacas, etcétera, ¿no? Entonces, si tú tenías, o caballos, tenías mucha pezuña, eras rico, básicamente, ¿no? Entonces, de ahí ha quedado un viejo latinismo, que es el o sea, la forma pecuniario, ¿vale? Para decirlo de forma correcta, que quiere decir que toda la gente que sabe latín quiere decir que eres rico, ¿no? Si tú tienes mucho pecunio, y cuando hablas de cosas pecuniarias es que estás hablando de dinero, ¿vale? Pero claro, si no sabes latín, no lo sabes. Pues es una forma de crear una clase ya de elitista, ¿no? Porque para saber latín, pues hay que tener también pues ciertos conocimientos, nacer en una familia que tenga una cultura alta, etc., etc., ¿no? Así que es una forma también, o sea, es decir, que él dice que si de todas formas, si técnicamente un día consiguiéramos esa ansiada igualdad, de todas formas habrá problemas de otras índoles, o sea, habrá problemas de que la gente se querrá diferenciar, por ejemplo, por cultismos, ¿no? Habrá una élite culta y una élite inculta, ¿no? Y una masa inculta. 209, eso está muy bien apuntado por su parte. Parte del éxito actual reside en haber comprendido que la gente quiere unos mínimos de dignidad social, luego se tolera cierta desigualdad material. Por ejemplo, el éxito que tiene España, Italia, por eso no puse Estados Unidos dentro de esta ecuación. El éxito que hemos tenido en la Europa actual es que hemos comprendido que, por fin, que la gente con un mínimo de dignidad y unos mínimos, vivienda, unos mínimos de alcance a la comida diaria, etcétera, luego es menos resentida, y al ser menos resentida pues tolera una cierta desigualdad, ¿no? Porque siempre hay una élite, siempre hay gente más capaz, ¿no? Que va a hacer más dinero, que va a pertenecer a la élite del país. Pero bueno, tú toleras que pueda haber gente superior a ti, en teoría, porque tienes tus mínimos vitales y tu dignidad respetada. Entonces ya con eso tú puedes tolerar una cierta élite, pero si no, no. Y eso es un gran descubrimiento de la humanidad en general, pero que solo se ha aplicado aquí en Europa. En los demás países no lo acaban de ver esto. A ver. Página 218. Ahí entramos en un concepto que es para mí, el libro gana toda su credibilidad también con ese concepto. En el concepto BERD. W, E de España, I de Italia, R, D de dedo. El concepto BERD es un concepto que se ha sacado de la manga una serie de estudiantes, no sé si en Harvard o en sitios parecidos en Estados Unidos, que han visto que realmente hemos creado en Occidente una clase social especial, todos nosotros, de hecho, nos podemos meter todos en BERD, en una nueva casi forma de ser humano, ¿no? Que con unos nuevos estándares que nunca se habían visto antes, que es el estándar BERD, que es, a ver, en realidad eso quiere decir Western, Educated, Industrialized, Rich y Democratic. Es decir, si estás en un país donde hay educación, donde hay una cierta riqueza, industrialización, y que es un país rico y democrático, tienes una forma de pensar y has establecido una forma de pensar y de ver el mundo que en ninguna otra parte del mundo que no pertenezca a estos se puede obtener. Porque en el resto del mundo, por ejemplo, se sigue identificando entre ellos como lo primero que te va a pedir una persona siempre es de dónde provienes, de qué familia eres, qué religión profesas y de qué región provienes, ¿no? Y aquí a un americano medio, a un alemán medio, a un inglés medio, le preguntas esa misma pregunta y te va a empezar, bueno, yo me identifico como transgénero o género fluido,
como no sé qué, no sé cuántas, y lo último que va a hablar es de su familia, de su religión y de su nación, y dónde proviene. Es decir, te va a hacer un decálogo de cómo es él, como individuo, y no de dónde pertenece y tal y cual. Eso te lo va a decir a lo mejor a lo último y si le preguntas mucho, ¿no? Y entonces una cosa bastante asombrosa, que es la primera vez que pasa en la humanidad, que una persona, en vez de identificarse por su tribu, digamos, su procedencia, se identifica como por sus gustos, ¿no? O sea, yo me llamo fulanito, soy heterosexual, normativo, tengo, yo qué sé, apetencia por los viajes, tal. Pero no te va a decir, yo soy Juan, hijo de tal, nieto de tal, en nuestra familia tenemos esas costumbres, provenimos de esta región y tenemos esta religión, ¿vale? Es algo realmente asombroso. Y está muy bien apuntado por su parte, de hecho. Pasamos a la página 218 y que tenemos 18, 19. Ah, vale, sí, ya está. Bueno, prácticamente la 19, la 18 y la 224 que me había apuntado es que van todos de esto, ¿no? De explicarte todo ese concepto, ¿no? Que tenemos unas identidades, pues eso, frívolas, subjetivas, cuando el resto del mundo tiene identidades muy concretas, ¿no? Y muy se toca con... Está el famoso, en la 226 hay algo muy divertido, que está el famoso ejemplo de la liebre, la zanahoria, versus la liebre y el gato, ¿no? O sea, tú le preguntas a un occidental medio, ¿qué relación ves entre la liebre y el gato? Así sin más. Y él te va a decir, bueno, pues que son mamíferos, ¿vale? Algo muy abstracto, realmente. Y un africano, medio, un tipo del Senegal, tú le dices, ¿qué relación hay entre la liebre y la zanahoria? Te va a decir, entre la liebre y el gato, pues te va a decir pues que la liebre come zanahoria, por ejemplo, y que el gato pues come ratones, ¿no? O sea, es decir, te van a relacionar la liebre con la zanahoria y no con el gato, ¿vale? O sea, en ningún momento te van a decir la liebre es un mamífero, el gato también, ¿no? Te van a decir, pues eso, te va a relacionar, te van a coger la liebre y la zanahoria y te van a coger el gato y el ratón, ¿vale? Nunca te van a hacer lo que hace un occidental, que es coger la liebre y el gato, ¿vale? Porque tienen relación, que son mamíferos y yo qué sé, ¿no? Así que, y la zanahoria dejarla aparte, como si no tuviera relación con nada, ¿no? Es una cosa que es asombrosa que hemos conseguido en Occidente y tal. Y luego ya pasamos también a un concepto más complejo y más bueno, para mí, bueno, más bueno no, más especial todavía, que es la tesis de Henrich, que dice que en última instancia el culpable de que seamos verde hoy en día en Occidente y que pero él por una culpabilidad no solo dolosa, una culpabilidad en todos los sentidos, es la Iglesia y una gran transformación que hizo, que en la página 229 la explica en parte, que es que, por ejemplo, prohibió el incesto. Es decir, al prohibir el incesto, la Iglesia hizo una cosa extraordinaria, que es que por primera vez en la humanidad consiguió cortar los lazos de tribu del todo. Es decir, porque aunque se hubiera inventado ya las monarquías, los imperios, etcétera, los pueblos, las tribus, las pequeñas comarcas, etcétera, seguían basándose en lienzos muy familiares. Es decir, antes no era nada extraño que alguien se casara con su prima, hermana o prima segunda, ¿no? Era de hecho deseable, porque así los lienzos familiares no se rompían del todo, ¿vale? Nunca. Pero la Iglesia vino a prohibir esto, hasta el primo tercero o cuarto no te podías casar con alguien de tu familia. Entonces, al romper esto que parece tan sencillo y tan tonto, estableció toda una nueva sociedad que se basaba con otros códigos poco a poco, y todo eso lo hizo además por una cuestión muy egoísta, la Iglesia, porque lo hizo para proteger su patrimonio. Es decir, la única manera de que digamos la gente aceptara de que la Iglesia podía transmitir sus bienes por herencia, pero sin casarse entre ellos, era que digamos hubiera que las cosas funcionaran de otra manera totalmente distinta como habían funcionado hasta ahora. Es decir, que las herencias se transmitieran no por consanguinidad, sino por ley, por una cosa que estableció un papel, ¿no? Y entonces, claro, eso es un cambio galáctico, es un cambio brutal en la sociedad humana, ¿no? Que nunca se había experimentado y que solo se ha podido experimentar en Occidente porque el cristianismo, donde triunfó de forma contundente, ha sido solo en Occidente. Por lo tanto, según la teoría de este tipo del que, digamos, mencioné antes, Henrich,
pues ahí está buena parte de comprender la historia de Occidente, ¿no? Bueno, os voy a dejar aquí la primera parte, ya estableceremos una segunda parte porque estoy un poco cansado y prefiero dejarlas para una segunda parte porque he llegado justo además al 50% de mis notas, me queda todavía otro 50%, veo que llevo, yo diría más de una hora hablando, entonces no quiero estar 3 horas y pico hablando sin parar porque podría ser malo para mi salud. Y tengo otras cosas que hacer durante el día, así que lo voy a dejar aquí por hoy, pero vamos, yo creo que os he dejado una expectativa muy alta y el resto del libro sigue igual de bueno y el resto de las notas, o sea que os invito a que no os perdáis la tercera parte porque la verdad es que va a ser brutal también, ¿no? Bien, pues nada, espero que os haya gustado todo lo que habéis oído hasta ahora, que os sirva para reflexionar, para aprender, etcétera. Y que esto, y si os gusta, pues joder, no seáis tímidos, suscribiros, poner likes, comentarios, etcétera, que esto funcione y que esto pues se siga moviendo, ¿no? Ya veis que progresión hay, muy lenta, porque el formato que he utilizado es un formato totalmente anti-intuitivo, o sea, anti-triunfador, pero que es el que a mí me gusta y el que veo que os gusta a un puñado de vosotros, pues oye, vamos a seguir así y si podemos crecer un poquito poco a poco, tampoco me quiero convertir en un canal elitista. Así que creo que todos esos temas pueden interesar a mucha gente. Solo hay que prestar un poquito de atención y tener paciencia. Pues nada, venga, un saludo a todos. Hasta la próxima. Cuidaros mucho, como digo siempre. Chao, chao.